Espiritualidad para la vida. Yo le puse un subtítulo que me vino a la mente que es hacia la integración de la persona. Y la idea es precisamente eso. Y vamos a empezar con una pregunta, ¿verdad? A mí me presentaron, pero yo no le pregunté nada a ustedes y eso a mí no me gusta mucho. Digamos que me gusta más conocer a las personas un poquito, por lo menos, ¿verdad? Con las que estoy compartiendo. Así que vamos a empezar con esta pregunta y me gustaría que con mucha sencillez y libertad pudiesen contestar. ¿Creemos o crees tú que la espiritualidad es importante para vivir la vida en plenitud? ¿Qué opinan? A ver, ¿quién quiere compartir? Nadie se atreve. Bueno, pues si nadie se atreve, me atrevo. Adelante, Margarita. ¿Cómo estás? Paz y bien. Igualmente, gracias por estar. Sí, y a ti, como recurso, bueno, como yo lo veo y como yo lo siento, y como yo lo puedo comparar cuando yo, o sea, no estaba en donde estoy hoy, pues esa presencia espiritual, ese sentir, esa necesidad que yo tengo de que mi corazón tiene a dónde recurrir espiritualmente, ya sea un encuentro contigo, un encuentro con el otro, porque todo es importante para que un ser humano camine. Así que yo siento que yo sin espiritualidad, sin el otro, sin mirar tu corazón, el del otro, detenerme, pues no puedo caminar porque sería como, no sé, como un ente vacío, ¿verdad? Lo espiritual es un árbol, es el mar, es todo, todo. Yo no puedo caminar sin ese sentir Muchas gracias, espiritual. Margarita. Precisamente has tocado algunos puntos clave que después estaremos recuperando durante, ¿verdad? Ese tiempo que estaremos compartiendo. ¿Alguien más que quiera compartir lo que piensas al respecto? Tengo a Noemí en el chat que escribió que es sumamente importante para la vida. La espiritualidad es sumamente importante para la vida. Muy bien, Noemí. ¿Alguien más que quiera compartir o que quiera sencillamente decirnos por qué considera que la espiritualidad es importante? Yo entiendo que la espiritualidad es lo que llena la vida. O sea, la vida sería vacía si no hay espíritu. Y eso es lo que yo pienso. Genial, muchísimas gracias, Ivonne. Qué bien. Así que creo que más o menos estamos todos de acuerdo y los que no lo están, por favor, que después en cierto momento puedan sentirse en la libertad de expresarse. La espiritualidad es, sí, seguramente es importante, pero es importante sobre todo si queremos vivir una vida en plenitud. Ujú. De hecho, aquí son dos cosas que hay que considerar en esta frase que yo puse. No solamente el concepto de espiritualidad, sino también qué significa para nosotros vivir una vida en plenitud. Cuando yo digo que, o mirando a otro, o yo estoy segura que todos nosotros en algún momento hemos vivido alguna experiencia, porque sería utópico, no sería real pensar que siempre disfrutamos de un estado de ausencia del dolor. Pero es que la plenitud tampoco es ausencia del dolor. Pero ¿cuándo entonces estamos viviendo una vida plena? ¿Cuándo podemos decir que estamos viviendo una vida plena? ¿Qué piensan? Ya yo le di una ayuda, o sea, no es cuando no estoy sufriendo. Bueno,
O sea, cuando yo puedo caminar y validar mi dolor, validar mi alegría, validar mi tristeza, o sea, porque hay algo que en mi alma me hace a mí sentir esa seguridad de que todo va a pasar, que no me voy a quedar ahí o sea, en un círculo vicioso, indistintamente de que me esté arrastrando por el piso del dolor, de Precisamente. momento. Aquí Diana dice integrar todas las relaciones con Dios, el otro, yo misma y la creación. Me Mm. parece muy bien. Vamos por buenísimo camino. Así que sí, se trata precisamente de esto. ¿M? Y vamos viendo, y si alguien de que está aquí se ha matriculado en el curso, ¿verdad? Que empezará la próxima semana, se darán cuenta de que en realidad a lo largo de la historia y por nuestra, a veces por nuestra experiencia personal, o por nuestras raíces culturales, en realidad hemos perdido un poquito todo esto que ustedes están comentando. O sea, hemos perdido un poco la idea de que la espiritualidad es algo que pertenece al ser humano como tal. Y lo hemos terminado un poco lo estaba diciendo el profesor José Enrique Quique al inicio, ¿no? Hemos terminado confinando, hemos terminado reduciendo un poquito lo espiritual a lo religioso. Y no es que no están relacionados, ¿verdad? Pero en el camino que les propongo hoy y que otra vez el camino que iremos profundizando durante el curso, me interesa como dar un paso atrás. ¿Por qué? Porque si hoy en día se fijan, yo no sé si las personas que están aquí son todas personas que practican alguna religión, ¿verdad? Pero si se fijan, hoy en día es difícil que los jóvenes, por ejemplo, decidan practicar la religión. Nosotros, por ejemplo, trabajamos en una universidad católica y de verdad son poco los jóvenes que deciden o que participan activamente. Y voy diciendo más, y no es por falta de interés, no es porque no creen en Dios muchas veces son personas que sí creen en Dios, sino que hay algo que falta. Es como si, por ejemplo, lo digo nosotros desde nuestra experiencia de católicos, ¿verdad? Es como si el celebrar la Eucaristía a ellos no le hiciera sentido. Es como si leer la palabra, ¿no? ¿Cuántos jóvenes hoy en día escuchan algo de la palabra de la Biblia y dicen, pero ¿qué es eso? ¿Qué es eso que están hablando? No me hace sentido, ¿ok? Así que por eso hoy yo les propongo dar un paso hacia atrás, dar un pasito hacia atrás y ver cómo podemos entonces, qué tenemos que hacer para nosotros poder recuperar o para las personas y las personas que están aquí, ¿verdad? Que tienen algún ministerio en algunas iglesias o son personas creyentes, pues ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos hacer para entrar en diálogo con estas generaciones más jóvenes que parecen no entendernos? ¿Ok? Aquí Noemí escribió en el chat que para ella vivir la vida en plenitud es caminar en libertad, no impartando la dureza del camino. Poder enfrentar cada situación en mayor confianza que Jesús mismo me acompaña y guía. Excelente. Hay algo que se repite que me encanta que esté volviendo a salir y después lo vamos a encontrar. Así que en este camino que vamos a hacer hoy, vamos a empezar por esta afirmación, que es que cada ser humano tiene una dimensión espiritual, ¿ok? Y ustedes me pueden decir, wow, pero qué novedad es esa, ¿sí?
Le voy a decir que no es, eso no se puede dar por hecho. Es decir, hoy en día, y se lo traigo porque hoy en día se habla mucho, gracias a Dios, ¿verdad? Creció muchísimo la conciencia de la importancia de nuestras emociones, creció, o sea, estamos mucho más atentos y conscientes, ¿no? De lo que somos. Y sin embargo, la dimensión espiritual queda como, parece que es solo para algunos. Pues mira, no, no es para algunos, es para todos. Y con eso le voy a dar un fundamento científico, ¿verdad? No es algo que me estoy inventando. Y voy a hacer con ustedes un breve recorrido, ¿verdad? Miren, en las dos últimas décadas del siglo XX, Gardner, fue, ¿verdad? Una persona que investigó mucho el concepto de inteligencia, presenta y difunde su teoría de las inteligencias múltiples. No sé si han escuchado eso, que todos tenemos una inteligencia. eh, Antes se medía ¿cómo se llama? El cociente intelectual, ¿no? Pero este señor, esta persona que investigó, ¿verdad? Este científico, llega a decir, no, no podemos medirnos todos de la misma manera, porque somos diferentes y nuestro cerebro, porque, ¿verdad? En este momento se estaba mirando al cerebro no, como la fuente de nuestra inteligencia, ¿no? Y dice, no, no, no es correcto, somos seres diferentes. Eso significa que tenemos que medir la inteligencia considerando otros aspectos. E hizo toda una investigación y se dio cuenta que hay personas que, por ejemplo, desarrollan más la parte motoria, movimiento, kinestética. Hay personas que se le da fácilmente bailar, hay personas que no. Hay personas que pueden con facilidad hacer cálculos matemáticos difíciles y hay personas que no. Hay personas que en cambio hablan idiomas con facilidad, tres o cuatro o cinco idiomas, y hay personas que no. Hay personas que desarrollan habilidad y que tienen una inteligencia musical y hay personas que en cambio tienes una inteligencia lógico-matemática. Pero Gardner, ¿verdad? Y de esta manera, ¿por qué es importante la aportación de este científico? Bueno, porque es un primer paso para comprender que no todos, el hecho de que no todos, por ejemplo, cuando vayamos a la escuela, de que no todos podamos aprender bien un idioma, no es porque no somos inteligentes, es que no, es que tenemos otro tipo de inteligencia. Por lo tanto, a lo mejor yo dando lo mejor de mí puedo llegar a una B en inglés y el otro llega a plus sin problema. Así que es muy importante porque a nivel educativo nos permite dejar la discriminación a un lado poco a poco y tratar de ser más inclusivo, tratar de ver realmente cómo somos las personas. Pero lo que a mí me interesa hoy particularmente de toda la investigación de Gardner es que él llega a nombrar un tipo de inteligencia por la cual él todavía no tiene suficiente evidencia científica. Y él la define la inteligencia existencial. Desde el comienzo del siglo XXI, a una parte de la psicología que se define como la psicología positiva, se acerca a esta búsqueda y considera que ese tipo de inteligencia se puede denominar inteligencia espiritual. Y voy un poquito más abundando. Hay un psicólogo, ¿verdad? Un tal Maslow en 1943
que había, ¿verdad? Bien conocido por la persona que han estudiado, ¿verdad? Ciencia de la conducta o que son psicólogos, etcétera. Bueno, él propone una pirámide de las motivaciones humanas, ¿verdad? Hay necesidad básica, etcétera, hasta llegar a un culmen, ¿verdad? Y este culmen, él le dice autorrealización. Y a mí me parece fascinante la definición que él usa, porque la define como un estado, escuchen bien, espiritual, en el que el individuo emana creatividad, es feliz, tolerante, tiene un propósito y una misión de ayudar a los demás a alcanzar este estado de sabiduría y beatitud. O sea que estamos hablando, ¿verdad?, de personas que dedicaron su vida a investigar la conducta humana y se dieron cuenta que nosotros como seres humanos, en particular Maslow se dio cuenta que nosotros como seres humanos actuamos para responder a necesidades. Pero llega un momento en que cuando las necesidades básicas ya están todas cubiertas, ¿verdad? Podemos llegar a algo que nos supera, algo sublime, ¿verdad? A algo que nos nobilita aún más. Y es precisamente este estado espiritual, que repito, es para todo, es para todo. Vamos a ver después entonces qué pasa. Si esto es para todo, ¿por qué no todo lo viven? ¿Qué pasa? Hasta aquí, ¿hay alguna duda? ¿Estamos claros? ¿Puedo continuar, por favor? Déjenme, déjenme saber. Ok. Voy a citar otra persona muy, muy importante en el desarrollo de la que es la inteligencia espiritual, ¿verdad? Como definición, como aportación a esta búsqueda. Y voy a citar a Viktor Frankl, sobreviviente de los campos de concentración. Y me gusta mucho porque su definición obviamente viene de su experiencia. Él dice que hay un inconsciente, que todas las personas tienen un inconsciente espiritual, algo que está ahí, que todos tenemos, ¿verdad? Pero no todos estamos conscientes de ello. En este inconsciente, dice, tienen cabida la moralidad y una creencia o religiosidad profunda que permiten al hombre dar sentido al sufrimiento. Y aquí me uno, ¿verdad? Y retomo lo que antes algunas personas compartieron, ya sea a través del chat o Margarita estaba diciendo. Esta es una de las preguntas fundamentales que tenemos los seres humanos. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la muerte? ¿Por qué el dolor? Pues mira, esta pregunta, esta y otras preguntas fundamentales están precisamente atadas a la inteligencia espiritual. ¿Ok? Así que ahí tenemos, ¿verdad?, otra importante aportación para descubrir lo que es la inteligencia espiritual. Pero ahora me voy a detener sobre todo con eso. Dana Zohar encontró unos rasgos, una psicóloga, ¿verdad?, estableció unas características, unos rasgos típicos de la inteligencia espiritual. Ya han visto el camino, ¿verdad? Desde el inicio, cuando Gardner nada más se dio cuenta que había una inteligencia y la llamó inteligencia existencial, pero todavía no había logrado entender bien de qué se trataba, qué era eso, cómo era. Ahora, esta investigadora logra identificar unos rasgos típicos. Y me gustaría, ¿verdad?, que nos quedáramos con ello. Primero, la capacidad de flexibilidad.
un grado elevado de autoconocimiento, la capacidad de afrontamiento del dolor, enfrentarse al dolor, la capacidad de aprender con el sufrimiento. No es solamente enfrentarlo, ¿eh? Y ahí vamos a ver, ahora le voy a decir una palabra clave cuando hablamos de espiritualidad. La capacidad de inspirarse en ideas y valores. El rechazo a causar daños a otros. La tendencia a cuestionarse las propias acciones. La capacidad de seguir las propias ideas, incluso en contra de lo establecido o convencional. Todos estos rasgos son rasgos que pertenecen a la inteligencia espiritual. Y aquí, cuando les hablo a los estudiantes, ¿no? A los estudiantes universitarios, y les presento la inteligencia espiritual, muchos de ellos me dicen, ay, pero ¿cómo distingo? ¿Cuál es la diferencia entre la inteligencia emocional y la inteligencia espiritual? Porque muchos de ellos ya, gracias a Dios, ¿verdad? En general podemos mejorar todavía, pero por lo menos los jóvenes tienen bastante claro de que es importante aprender sobre las emociones, escuchar las emociones y no dejarse llevar exclusivamente por las emociones. O sea que las emociones tienen un papel importante en nuestro desarrollo, pero no son lo único. Así que yo le digo, mira, las emociones son reacciones, ¿verdad? Que se dan a nivel cerebral. Son reacciones, impulsos, a impulsos externos generalmente. Y tenemos muchísimas emociones. ¿Ok? ¿Qué es la espiritualidad? No, la espiritualidad es mucho más grande. Porque la espiritualidad es la que a ti te permite dar sentido, por ejemplo, a las emociones. Y le hablo, por ejemplo, la tristeza. La tristeza es una emoción. Pero ¿qué pasa si yo me quedo demasiado tiempo atrapado en la tristeza? Si si no reacciono, ¿m? Y dejo que la tristeza termine adueñándose de mi vida. Entonces ellos me dicen, sí, no tengo ganas de salir de la cama, no tengo ganas de hacer los trabajos, pienso que la vida no vale la pena, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, ¿dónde entra la inteligencia espiritual? Entra en que yo puedo decir, espérate, pero ¿por qué siento tristeza? Y lo que se establece en este momento es un proceso. En la espiritualidad, vivir proceso es fundamental. ¿Ok? Es la clave. La espiritualidad va de la mano con la capacidad del ser humano de hacerse preguntas profundas, ¿no? ¿Qué pasa generalmente? ¿Y qué pasa con nuestra sociedad que no nos ayuda? Es que de una forma u otra evadimos la tristeza, el dolor, le tenemos miedo. ¿Quién no le tiene miedo a la muerte, ¿no? Que son preguntas fuertes. ¿Por qué? Porque te ponen frente a ti mismo o frente a algo que no conoces. Así que nuestra sociedad tiende un poquito bastante diría, anestesiar el dolor, anestesiar el sufrimiento y nos ofrece muchos estímulos para distraernos. Por eso que nuestros jóvenes y a veces nosotros mismos no somos capaces, no tenemos el valor, no hemos desarrollado suficientemente la capacidad de vivir procesos. Porque entonces cuando yo me enfrento a la pregunta y empiezo un camino de búsqueda, como decía aquí que al inicio, la espiritualidad es búsqueda, es caminar,
es cierto. Pues cuando yo me enfrento a este camino de búsqueda, pues entonces empiezo un proceso. Y ahí empiezo a conocerme más. Y no siempre lo que puedo encontrar a veces puede no gustarme. A veces sí. Pero ahí, de la mano, ¿verdad? Por eso que otro concepto clave en el camino espiritual, que van un poco de la mano, es el acompañamiento. ¿Mm? Es tener la conciencia de que tú no estás solo en tu búsqueda, que puedes contar con alguien que te va ayudando, que te va escuchando. No que te dice lo que tienes que hacer, sino que te va aclarando. Es como un espejo para que tú mismo, tú misma puedas llegar a descubrir tu camino. Hasta aquí, ¿estamos claros? Margarita, no te escucho. Abre el micrófono. Solamente comentar algo. Adelante. Yo me crié en el Colegio de la Merced, ¿ok? En el caso mío, cuando yo estoy en escuela superior y vengo de una catequesis, o sea, una pedagogía terrible, o sea, bien diferente a lo que hay hoy, de represión, pero yo decía todo el tiempo, es que voy despertando y miraba lo que pasaba en el ambiente y yo no lograba el pareo de lo que las monjas me estaban diciendo con lo que estaba pasando. Entonces, cuando yo escuchaba, la religión es el opio de los pueblos, que hoy yo lo puedo entender, pero en aquel momento yo decía, pero es que es verdad, o sea, esto duerme y aquí ahora mismo está pasando esto. Y eso, salí del colegio que dije, no quiero saber de nada, porque no parea y tampoco me enseñaron a sentir, a meditar, o sea, y entonces esas cosas, yo me identifico con los jóvenes todo el tiempo porque yo pasé por eso. Y así que eso era mi comentario. Ujú. Y Margarita, ¿y cómo, y tú crees, te considera, piensas, ¿verdad? Que ha podido dar un paso más en tu camino? Sí, porque el caso es que cuando yo regreso, yo apenas hace 23 años que regresé a Roma, como quien dice, a la Ujú. iglesia de mi comienzo, donde me bautizo. Entonces, antes que eso, alguien de los centros aeróbicos me dice, mira que estoy yendo a este sitio, a Unity. Y yo, como siempre soy persona abierta, siempre he sido, pues vamos a ver. Hoy por hoy, yo puedo decirte que en todos estos 20 y pico de años, yo, el proceso de conversión fue una media que el Señor me viró al revés. Pero entonces me dediqué a estudiar, a formar, porque, o sea, y hoy yo puedo, dijo, pero ¿por qué no me enseñaron esto en el colegio de esta manera? Y entonces fue a través de un dolor inmenso, y quienes me apoyan eran católicas y nada más y nada menos que terciarias de carmelitas. Yo he llegado a qué sé yo qué edad a un convento de monjas de claustro. Yo decía, en serio, yo que he estado por ahí en las marchas, manifestaciones, esto, lo otro, estoy en un convento de monjas de claustro. Así que eh, yo vuelvo a los jóvenes porque me quiero identificar, o sea, me identifico porque es que esa catequesis que nos dieron y eso todo malo y todo prohibido y no sé qué, y uno estaba experimentando otras cosas, el primer novio, y si te tocó por algún sitio, qué sé yo, tú sabes, y todo era bien diferente. No se divorciaban pero muchos papás de amigas mías vivían en cuartos separados. Nadie se divorciaba. Mi mamá se divorcia y yo dije, ¡oh, qué escándalo! ¿Entiendes? O sea, porque nadie se divorciaba. Así que, y te lo digo porque hoy yo vi Francisco contesta a los jóvenes y yo estoy fascinada. Todo el mundo tiene que ver ese video, hora y cuarto, hora y media. Jóvenes hablando a calzón quitado, todo, montones de cosas que yo no había visto en siglos. Así que mi reflexión es
que no, ¿dónde estamos nosotros con respecto a los jóvenes? ¿Cómo yo me abajo a sus gustos? ¿Cómo yo, las cosas que yo he tenido que hacer para poder entender? Todavía me cuesta trabajo, tengo que seguir mirando a Bad Bunny, tú sabes, pero no estoy, no lo quiero demonizar. Quiero pensar que Bad Bunny en un momento dado, esto es lo que le tocó, pero él va a tener un clic en algún momento y va a haber una modificación porque tiene cosas maravillosas. Pero al joven, uno nos tenemos que abajar al joven. Es mi forma de verlo. Mira, primero gracias por compartir tu experiencia, creo que es muy importante, de verdad, gracias por este regalo. Eh, mm, Aprovecho también por decir, ¿verdad? Que lo que queremos, que compartimos, ¿verdad? También es que se sientan en un lugar seguro, también por eso. Gracias. Y también quiero aprovechar para leer y dar voz a algunas compañeras que nos están escribiendo en el chat. Diana nos dice, al no entender lo positivo del sufrimiento, pasamos al alivio buscando lo placentero, el hedonismo, ¿cierto? Noemí nos dice, estoy clara e inquieta. Eso es un buenísimo síntoma. Es un tema profundo, a su vez con suavidad en algunas ocasiones, aunque otras son de mayor tensión. Pero la búsqueda de pregunta y respuesta, de escucha con guías espirituales o encuentro de camino. Claro, eh, es una aventura, es la aventura de la vida, vamos. Si vivimos una vida, si nos damos el chance, de verdad, de hacernos las preguntas, yo siempre le digo a los muchachos, si se dan la oportunidad de creer, de buscar dentro de ustedes mismos y de mirar sus raíces y de escuchar y desarrollar su inteligencia espiritual, van a ver que su vida cambia, cambia. ¿Por qué? Porque ya dejas de quedarte a la merced de los acontecimientos y de tus reacciones, sino que empiezas poco a poco a tomar conciencia de quién eres como persona, de cuáles son tus valores más profundos, de cómo puede fluir. Y les voy a compartir, Mara, justo hoy, un estudiante vino y me compartía eso, 21 años, y me decía, mira, en toda mi vida, para mí, ella decía, era importantísimo complacer a los demás. Me hacían bullying y yo trataba de todas maneras, de toda forma, de caerle bien a la gente. Y me llegué a enfermar. Y hoy en día, dice, agradezco porque pasé por mucha terapia, pasé por muchas situaciones fuertes, pasé por un momento fuerte y me encontré con Dios, ella una persona creyente, y ahí entendí que lo que para mí era importante, que si Dios me había creado así como yo era, pues yo no tenía que preocuparme de agradarle a los demás. Y dice, y todo empezó a resbalarme. Y yo me reí tanto con ella. Pero en realidad, una jovencita de 21 años, y ella me decía, ¿sabes qué? Aprendí a escribir lo que me estaba pasando. Y me dice, en mi vida de estudiante de escuela superior yo era terrible, terrible. Hice sufrir muchas personas. Pero yo estaba buscando algo. Y andaba por una dirección que no era la correcta. Y agradezco tanto las pequeñas y grandes luces que he podido encontrar en mi camino, que hasta encontrarme con Dios, que para mí ha sido la luz más grande. Y yo le dije a ella, claro, escribir, hay un sacerdote, creo que lo conocen, si no lo conocen los invito a que busquen de él, que es un sacerdote y escritor que se llama Pablo Dors, que es un español. Él dice,
Bueno, escribir es una actividad espiritual, definitivamente. Cuando tú escribes de ti, cuando tú tienes la capacidad de poner por escrito los procesos de tu vida, pues tú estás viviendo una actividad espiritual intensa, ¿verdad? Así que es bien fuerte. Y eso para decirte que no, que uno no sabe, y esta inquietud que tenemos es un signo muy bueno en realidad, porque significa que algo te está moviendo dentro de ti y que no eres una persona que, ¿cómo se dice? En italiano hay una expresión que dice si accontenta, que se hace contenta con lo que pasa, que se conforma. Tú no eres una persona que se conforma con lo primero, que llega y que pasa. Eres una persona que busca más, ¿verdad? Así que eres una persona pues, déjate provocar por esta inquietud, no te asustes, déjate provocar. Es una intuición muy buena. Esta es otra palabra clave en el ámbito de la espiritualidad, ¿no? El autoconocimiento, y cuando tú empiezas a conocerte, también empieza a hacerle caso a tu intuición, hacia dónde, a lo que percibes, a lo que sientes. Y vas afinando esta relación contigo que te dice, este camino no es para mí. Y no es dicho que sea malo, es sencillamente que no responde a lo que yo soy. Y nadie te tiene que juzgar por eso, porque tú eres único. Cada uno de nosotros es único, única. Así que nuestra tarea es precisamente descubrirnos, descubrir nuestro camino y pues dejar que todo lo bueno que tenemos pueda florecer. Como rechazando causar daño a otro y queriendo aportar al bien de los demás. Y mira, cuando yo le presento estos puntos, perdóneme, cuando yo le presento estos puntos a los estudiantes, ellos me entienden súper bien, sabe Margarita. Cuando yo le hablo a los jóvenes de todos estos puntos, ellos me entienden muy bien y yo le digo a ellos, si tú quieres ser un buen líder, tú tienes que vivir eso, tú tienes que ser una persona espiritual, porque si no no vas a poder entender a los demás, no vas a poder ser empático, no vas a poder conocerte y conocer al otro, no vas a poder soñar y a lo mejor ayudar a que otros sueñen contigo. Ellos me entienden muy bien. Ese es un lenguaje que ellos entienden. Entonces, ¿cómo lo llevamos al otro lado? Que es el otro. Pues vamos a verlo ahora. Y aquí yo tenía una pregunta por ustedes, pero ya lo dialogamos. ¿Cómo sería nuestra sociedad hoy si desde pequeños nos enseñaran a vivir considerando estos elementos? Eso sería completamente diferente. Así que eso es el reto que nosotros tenemos hoy. Hoy en día, si alguno de nosotros es profesor, si es maestro, si es catequista, si es pastor, si es pastora, lo que sea, si es una mamá o un papá, no lo sé, pues despertar la espiritualidad en nuestros jóvenes, en las personas que nos rodean. Esa es una tarea súper importante, porque si no hacemos eso, no vamos a poder compartir nuestra experiencia de fe. Ok, seguimos. Ok, entonces ahora vamos a este punto principal. Mm. Eh, ¿Cómo se relaciona la inteligencia espiritual con la espiritualidad? Pues mira, la espiritualidad es la manera como desarrollamos y practicamos en nuestra vida diaria la inteligencia espiritual. ¿Ok? Y por el hecho de que somos diferentes y que somos únicos, pues cada uno de nosotros desarrolla su propia manera que podrá parecerse a la de otro, pero no necesariamente. ¿Por qué hoy no consideramos la espiritualidad de esta manera? Como les dije, porque nuestro contexto cultural, que tiene raíces judeo-cristianas, ¿verdad? A lo largo de los siglos, la espiritualidad se redujo a las prácticas religiosas.
¿verdad? Hoy en día, si tú piensas bien, si pensamos bien, si lo pensamos bien, la primera cosa que nos viene a la mente cuando hablamos de espiritualidad es religión. Y no es así. Y me encanta porque siempre a los estudiantes yo les hago esta pregunta: ¿podemos ser personas religiosas sin ser espirituales? Y ellos tienen la idea clara al 100%. Ellos no se confunden, ellos no están confundidos. Vamos entonces a ver cuál es la diferencia entre espiritualidad y religión. Y para que ustedes vean, yo les traigo aquí una definición que es la definición de Pedro Casaldáliga, que fue un sacerdote, ¿verdad?, jesuita muy, 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 muy comprometido con la causa social. Y le traigo, ¿verdad?, su definición de espiritualidad. Y dice así: el espíritu de una persona es lo más hondo de su propio ser, como sus motivaciones últimas, su ideal, su utopía, su pasión, la mística por la que vive y lucha, y con la cual contagia a los demás. Su espiritualidad, esto me encanta, escuchen bien, será la talla de su propia humanidad, no de su santidad, de su humanidad. O sea, la espiritualidad es como tú vives la vida. Y si eres una persona espiritual, si eres una persona que ha logrado desarrollar tu inteligencia espiritual, serás una persona conectada contigo, conectada, que sabe conectarse con los demás, conectada con Dios. ¿Ok? O conectada, ¿verdad?, con tus valores más profundos. Ven que todo va cayendo en su sitio. Esta es la espiritualidad. ¿Y qué es entonces la religión? Miren, realmente no hay una definición unívoca y clara, pero sí definimos como religión la expresión por medio de signos, ritos, oraciones, celebraciones, dogma, lo que expresa una relación particular con Dios, con un Dios, con una divinidad. Por eso, religar es un término latino que significa establecer este vínculo particular. Y esto se manifiesta a lo largo de la vida. En la práctica religiosa, la persona encuentra valores y respuestas a sus preguntas más inquietantes. Y aquí voy otra vez a retomar algo que estaba diciendo Margarita antes, que me parece muy interesante, ¿no? Me pareció muy interesante. Ella decía: es que yo no entendía a la monja. Ellos me decían una cosa y yo andaba por otra, veía otra afuera. Pues mira, es lo que pasa también con los jóvenes hoy, este reto grande que tenemos a veces, ¿no?, que tiene la iglesia en general. ¿Por qué? Porque muchas veces nos invitan a practicar la religión sin explicarnos, sin que tengamos una experiencia. Y te obligan, ¿verdad? Es bien curioso. Nosotros somos una universidad, ¿verdad?, de inspiración católica, y es bien curioso que los jóvenes que vienen de colegio católico, en su gran mayoría, no quieren saber de religión. No quieren saber. ¿Por qué? Pues porque fue una obligación. Y yo no estoy diciendo que los maestros o los profesores lo hagan hecho de mala gana o con mala intención, para nada. O sea, yo conozco de profesores que le ponen de todo, se inventan todo, buscan todo para que se rompa un poco esta idea. Pero en realidad queda este sabor a obligación, a esto sí, esto no, esto se puede, esto no se puede, y queda una pregunta fundamental: ¿por qué? Pero la religión, que es parte de la espiritualidad, la religión debe ser vivida con espiritualidad, si no te lleva al fanatismo y te lleva a lo malo, ¿ok? Porque es un vivir dogma por miedo, porque así tiene que ser,
porque si no nos vamos a quemar todo en el fuego del infierno, etcétera, etcétera, etcétera. Pues, y eso no es vivir una religión con espiritualidad. Esto no te lleva a crecer como persona, no te lleva a ningún tipo de plenitud. Eso te lleva al miedo, te llega a sentirte obligado, a no comprender, a una falta de libertad. Así que yo llego a decirle a los estudiantes, miren, si usted va a la iglesia por obligación, mira, mejor no vaya. Mejor vaya a ayudar a una persona que necesita. Vaya a hacer una obra de caridad. Que hacer esto, que si tú no crees y sientes que no te hace sentido. Y lo hablamos en otro momento. No sé si me está, así que es súper importante que nosotros vivamos y nos preguntemos si vivimos nuestra religiosidad con espiritualidad. Es decir, si cuando escucho la palabra, esta palabra de verdad a mí me ilumina. Si yo me dejo cuestionar por la palabra. Si soy una persona también católica, por ejemplo, los sacramentos, la Eucaristía, si esto siento que me ayuda, me hace crecer. O sea, ¿qué impacto tiene los valores que yo encuentro en la religión? Me ayudan a superar mis momentos críticos, me ayudan a ser mejor persona. Eso debe ser la clave. Si no, todavía tengo que crecer y tengo que buscar más. ¿Ok? No puede ser que yo le imponga a otro. Hasta aquí estamos claros. Estoy hablando mucho. Voy a tomar un poco de agua. ¿Alguien quiere decir algo, aportar algo? Y que me parece muy importante, Elisabetta, lo que mencionas de las diferencias grandes entre religión y espiritualidad. Quisiera resaltar, como también bien traíste, que ambas tienen la misma intención, que es conectar al ser humano con un plano superior o un plano trascendente, es decir, que trasciende a la persona. Algunos utilizan el camino o viven el camino desde la religiosidad, y eso está bien, ¿verdad? Siempre y cuando sea una religiosidad saludable, no fanática y no fundamentalista, que quiere decir que solamente mi posición, mi idea de lo que es la divinidad, yo la voy a transmitir en todos los ámbitos de mi vida y con todo el mundo, como la única verdad. ¿Okay? Y la espiritualidad también tiene esa conexión con el sentido profundo de la persona, de sus convicciones, de sus valores, esa unificación consigo misma, con lo que les rodea, con la naturaleza, con el entorno. Entonces, yo creo que es importante que hay un camino de la espiritualidad saludable y a veces si no se conduce adecuadamente puede ser no saludable o no apropiado. Igualmente con la religiosidad. Por lo tanto, la búsqueda de la verdad propia, ¿verdad? La búsqueda de esa conexión de lo que le hace sentido a mi vida, ¿ok? Esta clave para mantenernos saludables. Me hace sentido en mi vida, me significa mis momentos difíciles, por ejemplo. Me sensibiliza a conectarme con los momentos difíciles y de alegría de los otros. Me sensibiliza a un contexto social y comunitario donde pasan muchas cosas, a veces negativas y a veces positivas, pero el denominador común es que yo elijo desde la espiritualidad o desde la religión mantenerme saludable y mantenerme conectado para dar lo mejor de mí, ¿verdad? En cada uno de esos espacios. Así que esa quería ser mi colaboración, que estoy disfrutando mucho, igual que todas ustedes, la clase. Así que adelante, compañero. Gracias, Kike, y aprovecho lo que tú traes también para decir eso, que muchas veces en los ámbitos así religiosos, lo que frecuentamos las iglesias, etcétera, cuando vemos que hay personas que están socialmente muy involucradas, no pensamos que es una persona espiritual, y esto es un gran error.
Porque, ¿por qué no es una persona espiritual? Si lo que estás haciendo sale realmente de la convicción de buscar justicia para todos y equidad. ¿Eso acaso no es algo que, supongamos, viene de, si esta persona es cristiana, eso no es coherente con el mensaje de Jesús? Pero no, muchas veces, ¿verdad? Nos quedamos en la forma, la persona que reza, la persona que se aísla, la persona, esa sí es espiritual. La persona que se involucra, la persona que lucha, la persona que busca compartir con las personas que están solas, no, es un activista. Pues no, mira, en realidad los extremos nunca son buenos. Pero sí, si estas cosas se alimentan, ¿verdad? Todo depende de lo que mueve la persona. Por eso la espiritualidad tiene que ver con tus motivaciones más profundas, lo que te mueve a ti. ¿Ok? Y eso lo puedo entender cuando yo empiezo a hacer un camino de autoconocimiento. O sea, donde yo realmente me pregunto, sin miedo. Me pregunto porque estoy buscando. Y eso yo encuentro que eso es una actividad que dignifica al ser humano. Muchísimo. Pues tú tener consideración de ti mismo, buscar tu verdad, buscar tu misión, buscar tu propósito, eso te dignifica. Seguimos. Aquí le había puesto algo de la tradición budista también, porque quería para ser coherente con lo que dije al inicio, ¿no? Que es para todo ser humano y que entonces también en otra tradición religiosa o en otra filosofía de vida, pues vemos lo mismo, ¿verdad? La espiritualidad corresponde al desarrollo de las cualidades humanas como el amor, la compasión, la paciencia, la tolerancia, el perdón o el sentido de responsabilidad. Estas cualidades interiores, que son fuentes de felicidad para uno mismo y para los demás, son independientes de una u otra religión. Por eso a veces se declara, uno puede arreglársela sin religión, pero no sin espiritualidad. ¿Ok? Aquí seguimos. Y aquí vamos a, entonces, la espiritualidad de Jesús. Y se lo traigo porque me hubiese encantado aquí y lo vamos profundizando en el curso, ¿no? Jesús es hijo de su tiempo. Jesús no vino en ningún momento con la idea de implantar algo nuevo. Jesús fue una persona que vivió profundamente su camino espiritual. Profundamente. En un, ¿cómo se dice? Creciendo siempre, poco a poco, conociéndose más y descubriendo su misión, ¿verdad? Al inicio se pensaba que desde pequeño Jesús supiera todo. Pues no, mira, él ha ido creciendo poco a poco. Descubre su misión y pone en práctica lo que predica, el reino, y lo pone en práctica hasta la última consecuencia. Recuerda que cuando la investigadora, la doctora, la psicóloga nos presentó los elementos de la inteligencia espiritual, uno de ellos decía que es la capacidad de seguir tus convicciones, también cuando todo te va en contra. Pues lo que hizo Jesús. Así que era una persona profundamente espiritual. Y su espiritualidad definió su humanidad, como decía Pedro Casaldáliga, ¿verdad? Fue el talante de su humanidad, pero también se volvió inspiración para otros. Porque la iglesia nace no porque Jesús diga, ahora tienen que hacer. No, no, no. Jesús da el ejemplo en todo momento. Y a mí me gusta mucho, y se lo comparto porque para mí fue como una pequeña revelación. No sé si se acuerda, hay una parte del Evangelio que dice, donde Jesús dice, ustedes harán cosas más grandes que yo. Y yo siempre me preguntaba, ¿qué es eso? ¿Qué es eso de hacer cosas más grandes? Y siempre me decían, sí, porque mira la ciencia, la técnica, hemos crecido y esto y lo otro. Y hoy en día yo pienso que también nosotros en realidad hacemos cosas más grandes cuando nos damos la oportunidad de crecer espiritualmente y de ser coherentes.
O sea, de descubrir lo que nosotros queremos y de dejar entonces que esto salga. Ahí tú te manifiestas en toda tu grandeza y libertad. Eso es hacer cosas más grandes, porque eso fue Jesús. O sea, Jesús era una persona coherente, era una persona que se conocía y era una persona que tenía una misión clara y que quería el bien. Y él dejó que eso fluyera y se manifestara al 100%. Y él dice, bueno, haz lo mismo, haz tú lo mismo. Así que yo creo que eso es a lo que somos llamados, ¿verdad? Hacer cosas más grandes es a florecer en todas nuestras capacidades, nuestras cualidades, en lo que estamos llamados a hacer. ¿Verdad? Voy a mencionarle eso, porque ya el tiempo se nos está yendo. Así que hablar de espiritualidad es hablar de experiencia, no es hablar de teorías. ¿Ok? Y las experiencias son personales y únicas. Por eso en el ámbito cristiano, por ejemplo, hay muchas espiritualidades. No sé si se fijan, existen los franciscanos, que existen los jesuitas, que existe esto y lo otro y lo otro. Y es que todos son mejores, ¿no? Es que todos tienen una inspiración, todos, ¿verdad? Surgen de personas que eligieron seguir a Jesús y lo vivieron de una forma tan radical. Y a mí me gusta decir que se descubrieron y dejaron que se manifestaran a su plenitud lo que eran, que se volvieron luz para otros. No sé si me estoy dejando entender, pero creo que esto es muy importante, ¿verdad? Aquí no se trata de hacer una competencia de quién es mejor, quién tiene más, quién tiene menos. Aquí se trata de que cada uno de nosotros realmente pueda manifestarse. Y si eres un creyente, deja que Dios, que el Espíritu te guíe. Descúbrete y deja que el Espíritu te use. Otra cosa importante es la cuestión del ser. Esto también lo estaremos profundizando un poquito en el curso. Nosotros siempre damos mucha importancia a lo que hacemos, ¿no? Inclusive cuando nos preguntan, cuando te presentan, ¿qué eres tú? Yo soy lo que hago. No. Es una definición que nos reduce mucho, ¿verdad? Deberíamos decir, mira, yo hago esto, esto y esto. Y pues lo que soy, pues tú tienes que descubrirlo. Eso es algo que me define un poquitito, pero en realidad la espiritualidad habla de nuestro ser, de nuestras raíces más profundas. ¿Ok? Así que todas las veces que hablamos de espiritualidad, hablamos de experiencia y hablamos del ser, no del hacer. ¿Ok? Muy bien. Le voy mencionando solo eso rapidito. Dice, el ser humano es una entidad dinámica, un organismo complejo, un todo vital unitario, en continuo proceso de hacerse y transformarse. Solo actualiza muy poco de lo que es. Muchas capacidades quedan sin realizar a lo largo de la vida, pero esto no significa que estas capacidades no existan. ¿Ok? Lo que pasa es que quedan atrofiadas y eso pasa con nuestra inteligencia espiritual. Eso era lo que quería decir al inicio, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros nos... Porque pues esta parte, esta dimensión, no la desarrollamos y cuando no la desarrollamos, queda débil. Por eso cuando después en la vida nos suceden cosas muy fuertes, nos desmoronamos, ¿verdad? Y tú sabes, cuando tú no tienes unas bases sólidas espirituales, igualmente empiezas a sufrir emocionalmente y a sufrir físicamente, porque somos una única cosa, somos un ser único.
¿ok? Y aquí le puse en negrita, este autor particularmente identifica estos síntomas de anemia espiritual, de falta de cultivo de la espiritualidad. Y vamos a ver que son muchas veces cosas que vemos en nuestra sociedad, en nuestro contexto social. Estamos como estamos porque no desarrollamos este ámbito. Punto. Por ejemplo, la insensibilidad, la incapacidad de sentir y de hacerse cargo del sufrimiento ajeno de manera creativa. Pero aquí me encanta aquí, ¿cómo se dice? Eh, eh, Traer algo positivo que he podido ver del pueblo puertorriqueño cuando pasó el huracán María, ¿no? Esta fantasía y esta capacidad que tienen los puertorriqueños de hacerse solidarios y de ayudarse y de decir, mira, no, lo que tengo lo comparto. Eh, eso es una señal de una espiritualidad tan linda y tan profunda que no podemos dejarla caer. Eso está tan dentro de ustedes que no podemos dejar que esa cosa se quede atrofiada. Tenemos que volver a sacarla a la luz. No tenemos que esperar que llegue un huracán. Debemos acostumbrar a nuestros jóvenes, podemos hacerlo, ayudarlos a que eso se vuelva nuestra forma de ser, ¿ok? Muy bien. Aquí vamos entonces llegando al final. Es necesario despertar la sensibilidad espiritual. Educar la dimensión espiritual no significa exactamente educar la dimensión religiosa. La dimensión religiosa tiene su referencia en una tradición concreta, en nuestra cultura. La dimensión espiritual debe despertar las preguntas que la dimensión religiosa se encargará de responder posteriormente. Es decir, hoy en día, uno de los principales enemigos que tenemos es eso, que a veces tenemos miedo de decirle a los jóvenes, de decirle a los adultos, de decir, mira, existe la muerte, mira, existe el dolor y existe el sufrimiento. Tienes que mirarlo a la cara, porque eso es parte de... ¿Y cómo hago? Pues mira, nada, vas a poder aprender inclusive de tu sufrimiento, vas a poder crecer. Vivir este proceso es vivir un proceso espiritual. Es ayudar a los jóvenes a no tenerle miedo a las preguntas fundamentales. Y entonces allí tú puedes decir, mira, a mí me ayudó ver el amor que Jesús me tiene. Ah, pero la iglesia, no, la iglesia después. Primero vemos eso. Un paso a la vez, un paso a la vez. Porque como les dije muchas veces, la dificultad es con la institución. No es con Dios, no es con Jesús, es con la institución. Así que para mí es súper importante que la persona primero vuelva a Dios. No me preocupo de que me acepte toda la teología, eso no es mi preocupación fundamental. A mí me preocupa que la persona se haga la pregunta, no se asuste del dolor y le digo, mira, a mí lo que me dio sentido es precisamente este ejemplo de vida que fue Jesús. Y ahí le cuento, para ver si a él también le puede ayudar y le puede dar sentido.